un pequeño video. Hola, hola, muy buen día. Qué gusto saludarlos. Estoy muy contento de que estén aquí con nosotros el día de hoy. Y quiero empezar diciéndoles que se ven muy bien todos aquí en el Campus Allende. Los veo muy bien. De hecho, saludé a un amigo que se miraba más bien de lo normal, y es que estaba cumpliendo años. Dije, ya entiendo, ¿verdad? ¿Por qué está así de feliz? Y quizás alguien más está cumpliendo años, quizás allá en nuestros campus, alguno de ustedes está cumpliendo años. Aprovecho para felicitarlos. Y probablemente todos los que están allá en campus de Fresnillo, Montemorelos, se ven muy bien también, se ven bien. Incluso nuestros amigos en Kairos, quiero mandarles un saludo y decirles que siempre se ven bien, siempre traen una súper actitud, me encanta cómo son. Entonces, todos nos vemos muy bien el día de hoy. Es más, yo quiero que le digan al que está a tu lado, dile, te ves bien. Vamos a darnos palabras de vida. Te ves bien. Todos nos vemos bien el día de hoy. Los que nos están viendo en el campus en línea pueden escribir en los comentarios, me veo bien. O si no, sean honestos y digan, me acabo de despertar, estoy en pijamas, tengo los ojos hinchados. Sean honestos. Yo sé que alguno de ellos, de los que nos están viendo en el campus en línea, así debe estar y está bien. Y bueno, ya que andan de buen humor, quiero hacerles una pregunta. Y la pregunta, o son varias preguntas que están relacionadas. Y la pregunta es, ¿por qué vinieron hoy a la iglesia? No tienen que decírmelo, pero piensen por un momento en esto. ¿Por qué vinieron a la iglesia? ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? ¿O qué quieres que Dios haga en tu vida? Piénsenlo ya en nuestros campus. ¿Qué necesitas que Dios haga o cambie en tu vida? Porque podemos venir a la iglesia por diferentes razones. Por diferentes razones podemos estar aquí. Probablemente hay diferentes respuestas, y algunos de ustedes ya han experimentado el amor de Dios, ya han experimentado la gracia de Dios y vienen a adorarlo, vienen a honrarlo. Pero si somos sinceros, probablemente entre nosotros, probablemente alguno allá en Fresnillo, en Montemorelos, incluso en Kairos, se sienta un poco obligado en estar aquí. O sea, es decir, a ustedes ya les explicaron lo que Jesús hizo por ustedes, así que lo menos que pueden hacer es venir a la iglesia los domingos. Pero quizás alguno de ustedes no quieren estar aquí, pero tienen algún familiar, ya sea su esposo, su esposa, incluso hijos, que sí les gusta venir a la iglesia y les han estado insistiendo y diciendo, y es más fácil decirle que sí a ese familiar que empezar una discusión con ellos. Pero seamos honestos, ¿por qué vinieron a la iglesia? ¿Qué esperan? Piénsenlo allá en nuestros campus. ¿Qué quieren que Dios haga? ¿O qué necesitan que Dios haga en sus vidas? Porque ya les dijimos desde un principio, todos se ven muy bien. Aparentemente están bien. Estoy seguro que en nuestros campus todos ustedes se ven muy bien, pero quizás algunos de ustedes ahora mismo está sufriendo por alguna situación, está pasando por algún dolor, está enfrentando alguna situación difícil. Algunos de ustedes quizás han experimentado alguna pérdida, algo, un familiar, un empleo, algo que tenían. Quizás algunos de ustedes se avergüencen por algo que han hecho, se avergüenzan de su pasado, se avergüenzan de algo que ha ocurrido en su vida. Entonces, ¿por qué vinieron a la iglesia hoy? Porque si pudiéramos dejar de lado que todos aparentemente nos vemos bien, todos en realidad estamos necesitados y casi todos estamos sufriendo de alguna manera, o tenemos algún familiar
que está pasando por una etapa de sufrimiento, por algún dolor. Esa es una realidad. Y quizás tú ya escuchaste lo que Jesús hizo por otros. Ya has escuchado historias de cómo Dios ha ayudado a personas, cómo ha cambiado vidas. Si lees tu Biblia, hay historias increíbles de milagros, cosas increíbles que Dios hizo en personas. Y tú quieres creer que Dios puede hacer algo similar o puede hacer lo mismo en tu vida, pero no estás completamente seguro de que eso sea posible. Sabes que Jesús hizo varias promesas en la Biblia. Quizás las conozcas, pero no entiendes lo que significa para ti hoy. No sabemos qué significan para nosotros esas promesas ahora. Y eso es lo que vamos a descubrir en esta serie que estamos comenzando, que se llama Él Promete. Eso es lo que estamos viendo. Y lo que quiero decirles con toda sinceridad es que sin importar lo que haya pasado en tu vida, sin importar lo que estés pasando en este momento, Jesús tiene una promesa que habla directamente a tu situación. Jesús tiene una promesa que habla directamente a esa situación que tú estás enfrentando. Y durante las próximas semanas hablaremos de 6 promesas que Jesús hizo. La semana que viene hablaremos de que Jesús promete que conocerás su voz. Esa es una de las promesas de Jesús. Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, ustedes son las ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor. Si tú alguna vez te has preguntado, ¿cómo es escuchar a Dios? ¿Cómo podemos escuchar a Dios? No falten la siguiente semana porque vamos a aprender o vamos a ver esta promesa de Jesús. Luego veremos que Jesús promete estar contigo siempre. No importa lo que estés pasando, Él promete estar contigo siempre. Él promete que nunca te dejará. Él promete que nunca te abandonará. Es una muy buena promesa. Luego veremos que Jesús promete darte paz. La realidad es que vivimos en un mundo muy ajetreado, un mundo acelerado, donde muchos de nosotros luchamos contra el estrés, luchamos contra la ansiedad, y Jesús no solo nos da paz en medio de esa situación, en medio de todo eso, Él nos da su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego veremos que Jesús promete que no tienes que preocuparte. Muchos de nosotros nos preocupamos por muchas cosas, por todo nos preocupamos. Si sale el sol, si no sale, si llueve, la gotera, y si sale el sol, la luz del mini split. Y nos preocupamos por todo nos preocupamos. Y si estás preocupado o estás ansioso por algo, Jesús promete suplir todas tus necesidades para que no tengas que preocuparte. Eso es algo muy bueno. En la última semana de esta serie vamos a ver que Jesús promete darte descanso. También eso es algo muy bueno. Si tú te sientes cansado, si tú sientes que ya no puedes más, ya estás agotado, agobiado, ya quieres rendirte, Él promete darte descanso. No se pierdan todas estas semanas que vamos a estar viendo estas promesas de Jesús. Y hoy vamos a hablar de una promesa que proviene del versículo que es el más citado, es el más conocido de toda la Biblia. ¿Ya se imaginan cuál es este versículo? Este versículo lo podemos ver en los eventos deportivos. Hacen así tomas al público y vemos aficionados que lo tienen en pancartas. Vemos también a jugadores que se lo pintan en su playera o lo pintan en su cuerpo. Es un versículo que se utiliza mucho. Es muy conocido, probablemente el más conocido de todos. Y va a aparecer ahí en la pantalla. Es Juan 3:16. ¿Le atinaron? ¿Sí pensaron en ese versículo? Ese es el versículo más conocido de toda la Biblia. De los más de 31,000 versículos que hay, ese es el más conocido. Y se los voy a leer.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres saber cuán bueno es Dios? ¿Quieres saber cuán amoroso es Dios? Aquí está la respuesta. Así es como Dios nos amó. Él dio a su único Hijo para que todos, sin importar quién sea, sin importar qué haya hecho, sin importar cuán oscura sea o haya sido su vida, todo aquel que cree en Él, que cree en Jesús. Y aquí la palabra creer significa mucho más que conciencia intelectual o conocimiento intelectual. Se refiere a estar de acuerdo, significa todo el que confía en Jesús, todo el que depende de Jesús, todo el que se aferra a Jesús, no se pierde, sino que tenga vida eterna. Que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, este es el versículo más citado, más conocido de toda la Biblia. Yo creo que desde hace mucho que ya lo habéis escuchado. Pero ¿cuántos de ustedes creen que Dios ama al mundo? Pueden levantar la mano, en los campos también pueden levantarlo. ¿Cuántos creen que Dios ama al mundo? Muy bien, la mayoría de nosotros, y supongo que hay en el campus, en los campus también, en Kairos también. Pero ¿algunos de ustedes han sentido que Dios no los ama a ustedes? ¿O dudan de que Dios los ama a ustedes? O sea, a mí me enseñaron desde pequeño que Dios amaba al mundo. Eso me lo dijeron desde pequeño. Pero cuando yo fui consciente de mi pecado, cuando yo fui consciente de lo que yo hacía, ya no estaba seguro de si Dios me amaba a mí. Ya no estaba seguro. ¿Por qué? Porque yo sabía, aunque yo sabía que Dios amaba a todos, sabía que Él sabía lo que yo había hecho. Él sabía con lo que yo batallaba. Él sabía mis luchas. Él sabía las veces que yo había mentido o engañado o hecho trampa. Él sabía cuál era mi situación realmente. Él sabía que yo tenía muchas dudas espirituales. Él sabía lo mal que estaba realmente. Y yo me preguntaba, ¿cómo Dios puede amarme así? Aunque ya me habían dicho que Dios amaba al mundo, yo me cuestionaba, no estaba seguro de que Dios me podía amar a mí. Y luego además vienen ideas a tu mente o dudas y dices, en el mundo hay más de 8,000 millones de personas aproximadamente. ¿Cómo Dios se va a preocupar por mí? ¿Cómo Dios me va a amar a mí de manera personal? ¿Algunos de ustedes se han sentido así en alguna ocasión? Allá en nuestros campos, ¿algunos de ustedes ha dudado de que Dios puede amarlos a ustedes de manera personal? A mí me pasó en una etapa de mi vida. Y me gusta mucho la frase que dijo San Agustín. Él dijo, y va a aparecer ahí en la pantalla, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo fuéramos uno. Así nos ama Dios, como si solo fuéramos uno. Tú no te preocupes cómo le hace Dios para amar a los más de 8,000 millones de personas. Dios te ama como si fueras uno, y eso es algo increíble. Y lo que yo quiero hacer hoy es mostrarles que sin importar lo que hayan hecho, sin importar lo oscuro que sea o haya sido tu vida, Jesús promete amarte y nunca dejará de hacerlo. Esa es la promesa con la que vamos a iniciar esta serie. Y Jesús contó una parábola sobre este amor tan personal y lo encontramos en el libro de Lucas. Jesús dijo en Lucas 15, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Y Jesús dice,
¿no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y voy a repetirlo. Esto es clave. Busca la perdida hasta que la encuentre. Y muchos líderes espirituales de la época de Jesús creían que Dios solo recibía a los pecadores que venían a Él. Pero en esta parábola Jesús dice que Dios es quien activamente busca al perdido. Activamente busca al perdido y lo hace muy personal. Habla de una. Y continúa Jesús contando esta historia, esta parábola. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. Este fue uno de los errores de los escribas y los fariseos. Porque ellos empezaron a murmurar, se quejaban de que Jesús recibía a los pecadores, se quejaban de que Jesús iba con los pecadores. Ellos no estaban felices cuando los publicanos, cuando las prostitutas, cuando los pecadores se acercaban a Jesús. Y continúo leyendo la historia. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por uno otra vez, es algo muy personal, un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Esta es una promesa de que tú eres a quien Jesús ama, como si tú fueras esa oveja perdida. Y esta historia también nos enseña la forma en la que debemos nosotros de responder al amor de Jesús. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y lo asombroso de Jesús es que no solo prometió amarte, no solo quedó en una promesa, sino que Él lo demostró. Él lo demostró. Ahora voy a leer 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Díganlo fuerte. Amor, es amor. Dios es amor. En otras palabras, el amor no es solo algo que Dios hace, es quien es. Dios es amor. Sigo leyendo. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Y fíjense en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por el perdón de nuestros pecados. Este es un versículo poderoso. Es un versículo que tiene una promesa increíble. Dios nos amó tanto que envió a Jesús y Él demostró ese amor a través de su ministerio. Jesús demostró ese amor a través de su vida aquí en la tierra y de su sacrificio por nosotros. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ya dije que este versículo es poderoso, pero es aún más poderoso cuando sabemos quién lo escribió. ¿Quién fue el autor de estos versículos? Díganme, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? La primera, la segunda y la tercera carta de Juan. ¿Quién lo escribió? No tengan miedo, no es una pregunta capciosa. Es Juan. Juan fue el que escribió el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan. Y no fue Juan el Bautista, aclarando, fue Juan el discípulo de Jesús. Y quizás algunos no sepan que Juan tenía un apodo. Juan tenía un apodo. Jesús le llamaba de una manera diferente a su nombre. Y a mí me encanta que Jesús le pusiera apodos a sus discípulos. A mí eso me gusta. Me gusta que Jesús haya sido así, porque yo tiendo a hacer lo mismo con mis amigos.
Y puedo decir que en esta área sí estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Puedo decirlo con honestidad. Y obviamente no me refiero a apodos para burlarme o apodos para ofender, sino maneras diferentes de nombrar a amigos, de dirigirme a mis amigos. Y les voy a mencionar algunos de los apodos como me dirijo a amigos que probablemente ustedes conocen porque son parte del liderazgo o están aquí, aparecen a través del campus, en el video, ahí en el campus en línea. Por ejemplo, el pastor Tim. Todos conocen al pastor Tim. Al pastor Tim yo le digo el pastor. Y no sé por qué. No sé si él lo ha notado cuando, hey, ¿cómo está, pastor? Y no sé por qué, no busquen lógica mis apodos porque no la tienen. Pero cuando me topo el pastor Tim, es prácticamente me cuadro porque sé que viene un buen apretón de manos y ¿cómo está, pastor? Le digo yo y le aprieto y prácticamente así me cuadro, ¿verdad? El pastor. Ese es uno de los apodos que utilizo para él, para uno de mis amigos. Y luego está el pastor Jeremy. El pastor Jeremy es mi compa. Él es mi compa y cuando nos vemos, él me dice, hey, ¿cómo estás? Buenos días, compa. Llega con su tamaño imponente, ¿verdad? ¿Cómo estás, compa? Y yo, no sé por qué, le respondo con un aullido. Probablemente lo han escuchado y luego llega él, hey, ¿qué pasó, compa? Y luego sigue un choque de manos que truena, pum, bien machín. Y luego se escucha que dicen, ¡hala! ¡Hola, torre! Ay, o sea, así nos saludamos él y yo. Y luego, por ejemplo, está el pastor Job, que también lo conocen, en Montemorelos. Saludos, pastor Job. Él no es mi compa, él es mi compi. Quizás porque está más chiquito, no sé. Y siempre cuando lo veo, hey, buenos días, compi, ¿cómo estás, compi? Es mi compi, no sé. Después está Osvaldo, que ahorita está en producción, que él es el director de la banda y siempre está ubicado aquí en el teclado, en la guitarra. Él es Oswi. No sé por qué, pero cuando lo veo, hey, buenos días, Oswi. Y luego él tiene una frase que siempre dice, buenas. Y yo, buenas, Oswi. También está el baterista, tengo para todos, el baterista de la banda, Luis, que debe estar allá en recepción. Luis es Witch. Así es, cuando lo saludo es, ¿qué onda, Witch? No sé si se alcanza a escuchar el silbidito allá, pero esos son así. Él es Witch. Y luego tenemos a Fabián, tengo a Fabián, que es el vocalista, uno de los que cantan aquí en el Ministerio de Adoración. Él es Fabián, no. Fabián, es diferente la pronunciación. Son dos pronunciaciones diferentes. Entonces, estos son algunos apodos que yo utilizo para mis amigos. Y probablemente algunos de ustedes también le pongan apodos a sus amigos. Y creo que es principalmente algo de hombres. Y bueno, ¿a dónde voy con esto? Bueno, Jesús le puso apodos a algunos de sus amigos. Por ejemplo, llamó a Simón la Roca. Y yo lo lamento por el actor Dwayne Johnson, porque antes de que él fuera la Roca, Simón era la Roca. Y también había dos hermanos, Santiago y Juan, del que estamos leyendo. Juan, que se hicieron discípulos de Jesús y él les puso como apodo, quizás algunos de ustedes ya lo saben, quizás no, pero les puso los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Y estos tipos yo me imagino que debieron de haber sido unos tipos rudos. Yo me los imagino llegando a sus reuniones en una Harley Davidson o en un carro alterado, o sea, venían haciendo mucho ruido. Probablemente eran tipos que decían palabrotas antes de ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Eran rudos. Y no sabemos exactamente, no nos explican exactamente por qué Jesús los llamó los hijos del trueno, pero Lucas nos da una idea. Podemos darnos una idea por algo que escribió Lucas y es muy interesante. Y el contexto de este versículo que les voy a leer en un momento es un pasaje cuando la gente de un pueblo samaritano rechazó a Jesús. No quería que Jesús llegara ahí, no querían que Jesús se quedara ahí. Prácticamente los querían echar fuera. Ese es el contexto del versículo que les voy a leer. Y los hijos del trueno, o sea, lo que Juan, uno de ellos, los hijos del trueno hablaron. Los hijos del trueno alzaron la voz y que me imagino que cuando hablaron, ¡pum!, lo que decían era una palabrota, algo fuerte, y ellos no dijeron
No nos quieren recibir. No, hombre, mira, vamos a prepararles un cabrito, que se sientan bien con nosotros, vamos a ganárnoslos, vamos a platicar con ellos, a convivir un rato. No dijeron eso. Cuando la gente de este pueblo samaritano rechazó a Jesús, fíjense lo que dijeron los hijos del trueno. Está en Lucas capítulo 9, verso 54. Dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Esos eran los hijos del trueno. Esos eran Santiago y Juan. Y este Juan, que dijo: vamos a acabar con ellos, vamos a exterminarlos para la gloria de Dios, que quede nada más una manchita de ellos ahí, unas cenicitas, algo tiznado ahí en el piso de ellos, fue el que escribió estos versículos que acabamos de leer, que hablan sobre el amor de Dios. Por esto nos damos una idea de que Juan era alguien impetuoso, agresivo, era alguien, probablemente si fuera en nuestro tiempo, fuera alguien al que expulsaran frecuentemente de los partidos de fútbol. ¿Conocen a alguien así? Que le invitas a jugar y ya sabes que va a haber pleito, ¿verdad? Ese hubiera sido en la actualidad Juan. Juan era un tipo que no solamente buscaba empezar peleas, hoy las empezaba y las disfrutaba y luego las terminaba. Él estaba en eso. Seguramente Juan fue grosero, era duro, era violento. Y luego él escribe sobre el amor. ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué cambió a Juan? Y esto es lo que yo creo que cambió a Juan. Lo que pasó es que Juan empezó a pasar tiempo con Jesús. Y cada momento de cada día, Jesús amaba a Juan tal y como era. Jesús lo amaba aunque Juan se pasara de la raya. Jesús lo amaba. Lo amaba aunque decía algo inapropiado. Jesús lo amaba. Jesús seguía amando a Juan. Y no sabemos cuándo exactamente, probablemente tomó algo de tiempo y probablemente necesitó mucho amor de parte de Jesús, pero la identidad de Juan cambió. Y ya no era el hijo del trueno, ahora tenía otro apodo. ¿Por qué Juan empezó a llamarse de una manera diferente? Porque por esa cercanía con Jesús. Y podemos ver que 4 veces Juan en el Evangelio se llama a sí mismo, ahora ya no el hijo del trueno, ahora se hacía llamar a quien Jesús amaba. En otras palabras, el amado de Jesús. Y esto para mí es un recordatorio de que Jesús nos ama a todos como si fuéramos uno solo. Y le decía a Juan, el discípulo amado, así se hacía llamar Juan. Y Juan dijo: yo soy a quien Jesús ama. Ya no era ese Juan, ahora era otro Juan. Y vuelvo a preguntar las preguntas que les hice hace un rato. ¿Por qué viniste a la iglesia hoy? ¿Qué esperas? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? Y no sé quién sea. No sé si sea alguien de aquí, alguien de Montemorelos, de Fresnillo, en Kairos, o alguien que esté viéndonos a través del campus en línea, pero alguien aquí hoy necesitaba escuchar que eres el amado de Jesús. Eres a quien Jesús ama. Esa promesa es para ti. No importa lo que hayan dicho tus padres, no importa lo que haya dicho alguna otra persona, no importa cómo te hayan hecho sentir, no importa cómo te sientas incluso contigo mismo, no importa cuánto hayas fallado, no importa a quién hayas lastimado, no importa lo que dijiste, no importa lo que hiciste, y no importa que eso no lo puedas deshacer o cambiar, eres a quien Jesús ama. Y quiero que se tomen un tiempo, todos ustedes y los que están en nuestros campus, tómense un tiempo para que simplemente digan suavemente: yo soy
a quien Jesús ama. Háganlo para ustedes mismos. Díganlo. Y quiero que lo sientan. Yo soy a quien Jesús ama. Dios te ama y envió a su Hijo por ti. Quizás por mucho tiempo has creído que Dios ama al mundo. Has escuchado esa frase, pero no podías creer que te amaba a ti. Pero tú eres a quien Jesús ama. Allá en Fresnillo, tú eres a quien Jesús ama. En Montemorelos, en Kairos, tú eres a quien Jesús ama. Y Dios no solo proclamó su amor por ti desde el cielo, sino que lo demostró aquí en la tierra. Quiero leerles Romanos capítulo 5, verso 8, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si lo hacemos personal, mientras tú aún pecabas, Cristo murió por ti. Mientras tú estabas pecando, Cristo murió por ti. Mientras tú estabas perdido en tu adicción, perdido en la lujuria, Él murió por ti. Mientras aún buscabas tu propia comodidad, mientras aún buscabas tu beneficio y vivías para suplir o satisfacer esos deseos que tú tenías, mientras estabas criticando a otros, chismeando de otros, mientras odiabas a alguien más, mientras no perdonabas a las personas, Él murió por ti. Y Jesús no vino a condenar el mundo, sino vino a salvarnos de nuestros pecados. Y después de sanar a los enfermos, y después de entablar amistad con recaudadores de impuestos y prostitutas y amar a los leprosos, Jesús voluntariamente se entregó a su traidor, a ese Judas. No se resistió al arresto, ni siquiera se defendió cuando le hicieron un juicio, aunque él era completamente inocente. Y voluntariamente se sometió a una tortura física que no podemos imaginar, donde se burlaron de él, lo azotaron, lo golpearon, lo clavaron en una cruz, y mientras lo despreciaban, él miró a su Padre Celestial y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Qué podría motivar a alguien a soportar tal sufrimiento, tal tormento, tal dolor, así como lo hizo Jesús? La única respuesta es el amor. Esa es la única respuesta, el amor. Y es el amor por ti, el amor por ti. Es el amor. Dios demostró su amor, de modo que mientras nosotros lo rechazábamos, mientras nosotros no pensábamos en Él, estábamos pensando solamente en nosotros mismos, algo egoísta, Jesús murió por nosotros. Y no sé para quién sea esto, pero necesitan escucharlo. Jesús te ama. Jesús te ama. Y la cruz no fue el final de la historia, porque 3 días después Dios lo resucitó de entre los muertos para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que les vuelvo a preguntar: ¿por qué vinieron a la iglesia hoy? ¿Qué esperas que haga Dios? ¿Qué necesitas que haga Dios? Algunos de ustedes están desesperados ahora mismo. Algunos de ustedes están a punto de rendirse. Quizás alguien allá en el campus de Montemorelos, Fresnillo, en Kairos, el campus en línea, está a punto de rendirse. Otros quizás están sufriendo, intentan sonreír por fuera, verse bien, pero por dentro tienen el corazón roto. Algunos se sienten solos, otros tienen miedo, otros se sienten atrapados, algunos casi no tienen esperanza, no les queda esperanza. Tienen dudas, preguntas, se sienten avergonzados, se sienten indignos. Y Dios les está recordando esta promesa: tú eres a quien Jesús ama. Y para algunos de ustedes este puede ser el día
en el que todo empieza a cambiar. Y quizás algunos de ustedes digan, pero no siento nada, no siento el amor de Jesús. Bueno, quiero recordarte que el amor no solo es un sentimiento, también es una promesa, es una decisión. Y no importa lo que sientas, por fe, cree en la promesa de que tú eres a quien Jesús ama. Él ya lo decidió, Él lo prometió, Él lo demostró. Confía en eso y tú toma también la decisión. Arrepiéntete de eso que estás haciendo y que quizás no agrada a Dios, y búscalo. Y cuando reconocemos lo bueno que es Dios, lo que hizo por ti, lo que hizo por todos nosotros y lo que promete, la única respuesta razonable a la pregunta ¿por qué vinimos a la iglesia? Es porque quiero entregarle mi vida a Dios. Quiero entregarle mi vida a Jesús. Quiero conocer más de Él. Quiero obedecer sus consejos, su palabra. Tú eres a quien Jesús ama. Él lo ha prometido y lo demostró. Vamos a confiar y abrazar esa promesa, familia, iglesia. Acompáñenme a orar. Todos nuestros campus, ustedes, cierren sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias te damos, Señor, por esta promesa que tú nos acabas de recordar. Ayúdanos a entender que tú amas al mundo, pero también nos amas a cada uno de nosotros como si fuéramos los únicos. Gracias, Señor, porque sin importar nuestro pasado, sin importar las cosas que hemos hecho y no son de tu agrado, los pecados que hemos cometido o quizás que aún estamos cometiendo, tú nos amas. Tú decidiste amarnos, Señor, y lo demostraste. Ayúdanos a nosotros a abrazar esta promesa. Te pido especialmente por las personas que están en este momento sin esperanza, que estaban a punto de rendirse, que vinieron aquí quizás no por deseo, sino por obligación que sintieron con alguien que los invitó, Señor. Hoy puede ser el día en el que nuestra vida empiece a cambiar. Ayúdanos para que tu amor nos lleve al arrepentimiento y a cambiar nuestra manera de vivir, Señor. Te pido para que tú sigas hablándonos a través de esta serie y que podamos entender cómo esas promesas, Señor, no pasan. Esas promesas siguen vigentes y siguen actuales hasta hoy y son para todo aquel que se arrepiente y decide seguirte. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Que los bendiga, familia, iglesia.